Actividad número 4, rentas brutas, deducciones y rentas exentas, presentado por Sergio Alejandro Lancheros Casas y Luz Meiber Rodríguez Caicedo. Tenemos la tabla de contenido con todos los temas propuestos y damos inicio con la renta líquida. Bueno, la renta líquida se define como la renta neta sobre la cual el contribuyente debe pagar el impuesto de renta. Está establecida en el Estatuto Tributario en el artículo 195, como son la recuperación de cantidades de uno o varios años o periodos gravables y la distribución de cantidades concedidas en años anteriores. Entonces, pues la primera es conforme a deducción de la renta bruta, depreciación, pérdidas de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas perdidas o sin valor y pensión de jubilación o invalidez. Y el segundo nos habla por concepto de reservas para protección o recuperación de activos, fomento económico, capitalización económica, destinación de tales reservas a finalidades diferentes. También tenemos en el artículo 196 la renta líquida por recuperación de deducciones en bienes depreciados. Esto es referente a la utilidad resultante de la enajenación de un activo fijo depreciable. Debe imputarse en primer término conforme a rentas líquidas por recuperación de deducciones. Artículo 197. Recuperación de la deducción en las provisiones de pensión de jubilación. Esto se efectúa cuando la cuota anual se determina según lo previsto en el artículo 113 y esta resulte negativa. Se constituirá renta líquida por recuperación de deducciones. Tenemos en el artículo 198 recuperación de deducciones por amortización. Esto da lugar a cuando el contribuyente obtiene ingresos por conceptos de recuperación, venta de bienes tangibles o intangibles, deducciones o rebajas de pagos constitutivos de inversión y amortizaciones que se hayan concedido deducciones, lo cual constituye renta al valor de los ingresos hasta la concurrencia de las deducciones concedidas. Y el artículo 199, la recuperación por pérdidas compensadas modificadas por la liquidación de revisión. Entonces, esto constituye la renta líquida por recuperación de deducciones conforme al año al cual corresponda la respectiva liquidación que se haya efectuado. Continuamos pues con el artículo 237, en donde se realiza el ajuste para el cálculo. Esto determina la renta por comparación de patrimonio conforme a renta gravable. Se debe adicionar el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas de esta suma. Asimismo, se sustrae el valor de impuesto de renta y complementarios pagados durante el año gravable. Esto es correspondiente al patrimonio, el cual hará ajuste por valorización o desvalorización nominal. Y tenemos el artículo 239.1, renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes. Esto corresponde a que el contribuyente podrá incluir como renta líquida gravable en derechos en la declaración de renta y complementarios y correcciones. Los términos que se deben tener en cuenta acá son referentes al artículo 588 del Estatuto Tributario. Estas declaraciones son conforme al valor de los activos omitidos, pasivos inexistentes, originados en periodos no revisados. A estos valores se les debe adicionar el valor común de renta líquida gravable, liquidando el respectivo impuesto. Dentro de esto es importante tener en cuenta que no se genera renta por diferencia patrimonial. De igual forma, en el desarrollo de las acciones de fiscalización, la administración si detecta pasivos inexistentes o activos omitidos por parte del contribuyente, dicho valor se constituye como renta líquida gravable en el periodo gravado objeto de revisión. Y también asimismo el contribuyente incluya activos omitidos o pasivos inexistentes sin ser declarados como renta líquida gravable. Estos dos se genera una sanción por inexactitud, la cual es correspondiente para el administrador. Cuando la detecta el administrador es el mayor valor del impuesto por este concepto, y cuando es por el contribuyente es por los valores mencionados de activos omitidos y pasivos inexistentes. Cabe mencionar que de acuerdo pues a la ley 1739 de 2014 en el artículo 41 a partir del año 2018 la sanción corresponde al 200% mayor
O sea, la sanción es el 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado que se establezca dentro de esto. Tenemos los costos de los activos fijos, pues acá tenemos la propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión. Esto se debe tener en cuenta que es para efectos del impuesto de renta y complementarios y para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad. Entonces, dentro de la propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión, el costo de adquisición, el costo se evalúa de acuerdo al costo de adquisición más los costos atribuibles, excepto las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y retiro de elementos y de rehabilitación del lugar. También se le debe adicionar las mejoras, reparaciones, inspecciones. Deben ser capitalizables de conformidad con la técnica contable o el estatuto tributario. Si hay lugar a mediciones posteriores, es el costo que se haya determinado anteriormente y los efectos fiscales se deprecian de acuerdo al artículo 128 del Estatuto Tributario. Cuando se transfiere esta propiedad, este activo a propiedad, planta y equipo, el costo será su valor neto que posee en el inventario. Para la enajenación se realizan ajustes conforme al artículo 70 del Estatuto Tributario y si hay lugar se sustrae la depreciación o amortización para fines fiscales. La propiedad de inversión contablemente es el valor del costo y fiscalmente es el costo como tal. En los no obligados a llevar contabilidad deben tener en cuenta el artículo 60 del Estatuto Tributario, en donde el costo es el costo de adquisición y o el valor declarado del año anterior de la declaración de renta. Y deben adicionar a los bienes muebles mejoras y a las construcciones reparaciones locativas. Tenemos también el artículo 69, determinación del costo fiscal de los activos no corrientes mantenidos para la venta. El costo fiscal hace referencia al costo fiscal remanente antes de su reclasificación. Esto debe tener en cuenta los precios de adquisición, los costos directos atribuibles a la medición inicial, menos las deducciones. Tenemos el artículo 72, evalúo como costo fiscal, en donde pues el evalúo es declarado por el impuesto predial o también el avalúo formado por autoridades catastrales, en donde podrán ser tomados el costo fiscal para la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación del inmueble. Y debe estar declarado el impuesto predial unificado y la declaración de renta. Esto no se tiene en cuenta para correcciones a las que haya lugar dentro de la declaración de renta. Artículo 71. Utilidad de la enajenación de inmuebles. Esto lo establece el artículo 69 y 69.1. Se debe tener en cuenta que se resta el precio de venta del costo fiscal y tener en cuenta pues lo establecido en los artículos mencionados anteriormente. Esto es para los inmuebles adquiridos por contrato de arrendamiento financiero, leasing, retroarriendo y leasing back. Se deben tener en cuenta los artículos 127, 127 en el numeral 2, más las adiciones y mejoras, menos la depreciación o amortizaciones que haya lugar por efectos fiscales. Artículo 70. Ajuste el costo de los activos fijos. Se ajusta anualmente los bienes muebles e inmuebles de acuerdo pues al porcentaje conforme al artículo 868 del Estatuto Tributario. Tenemos el artículo 73, ajuste de bienes raíces, acciones y aportes que sean activos fijos de personas naturales. Esto determina la renta y la ganancia ocasional. Podrán ajustarse al costo de adquisición en el incremento porcentual del IPC. El costo se puede incrementar con mejoras o contribuciones por valorización. Debe figurar como valor patrimonial en la declaración de renta. Los incrementos porcentuales serán publicados por el Gobierno Nacional y el ajuste podrá aplicarse opcionalmente a la renta del año gravable 1986. La enajenación se resta pues la depreciación si hay lugar para fines fiscales. El artículo, también tenemos el artículo 74, costo fiscal de las inversiones. Esto es referencia a gastos pagados por anticipado, en donde el costo fiscal corresponde a los desembolsos efectuados y deben ser capitalizados de acuerdo a la técnica contable, amortizados. Si son amortizados, recibirán servicio o se devengan gastos y costos.
Los gastos de establecimiento, el costo fiscal corresponde a gastos realizados de puesta en marcha y de las operaciones y se permite la deducción fiscal a partir de la generación de renta. Gastos de investigación, desarrollo e innovación, donde también está incluido el software, es el costo fiscal, pues corresponde a las erogaciones realizadas en el proyecto, excepto las asociadas con adquisición de edificios y terrenos. Evaluación de recursos naturales no renovables, pues el costo fiscal capitalizado corresponde a la adquisición, estudio, perforaciones, excavaciones, todo lo que tenga que ver dentro de este proceso. Serán capitalizables y amortizables únicamente cuando deban revertirse a la nación, de lo contrario no. La enajenación se deduce también la amortización si se efectúa para costos fiscales. El otro son los instrumentos financieros, en donde pues se tienen los títulos de renta variable. El costo fiscal es el valor pagado por la adquisición y título de renta fija es el valor pagado por la adquisición más los intereses efectuados. Por último, las acciones, cuotas o partes de interés social, donde el costo social es el valor de la adquisición. Tenemos los costos fiscales de los activos intangibles que deben ser clasificados dependiendo de la operación. El primero es pues si se adquieren separadamente el costo de adquisición y los costos atribuibles de preparación y puesta en marcha. En la enajenación pues se resta la amortización efectuada para fines fiscales. Combinación de negocios es la compra de las acciones o cuotas partes. La adquisición es el costo fiscal. Fusiones y decisiones grabadas de surgimiento estas dan surgimiento a la plusvalía y hace referencia a la diferencia del valor patrimonial y la enajenación. No es susceptible de amortizar esta plusvalía. Establecimientos de comercio, también tenemos pues la plusvalía que es la diferencia de la enajenación del establecimiento y el valor patrimonial. Para el literal B y C, el costo fiscal es el atribuido en el contrato basado en los estudios técnicos. Para combinación de negocios se deduce la amortización realizada para efectos fiscales. Los intangibles originados por subvención del Estado, el valor pagado por los activos es el valor pagado por los activos más los costos atribuibles de preparación y uso de enajenación, igual se resta la amortización efectuada para fines fiscales. Y activos intangibles en mejora de bienes y arrendamientos operativos, el costo fiscal corresponde a los costos devengados en el año gravable. Activos intangibles formados internamente son concernientes a propiedad industrial literaria y esto es para los obligados a llevar contabilidad y el valor de sus activos sería cero. Tenemos el artículo 75, costo fiscal de los bienes incorporales formados. Entonces, estos son para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad referente a la propiedad industrial literaria y corresponde al 30% del valor de la enajenación. Artículo 76, costo promedio de las acciones. Cuando el contribuyente tuviese dentro de su patrimonio acciones de una misma empresa y debe tomar como costo de enajenación el promedio de tales costos. Artículo 76, ajuste del coste fiscal de acciones y participaciones. Esto se debe ajustar el costo fiscal de las acciones que poseía antes de la distribución realizada. Bueno, también tenemos otras normas comunes al costo de activos fijos y móviles, en donde tenemos los requisitos para su aceptación contemplados en el artículo 77, referente a costos o inversiones amortizables. Para que esto suceda deben existir pagos o abonos de cuenta y esto obliga el cumplimiento de los requisitos para la deducción que se debe efectuar. Artículo 78, paz y salvo por cuota de fomento, arrocero, cerealista y cacautero. Esto es basado en la Ley 67 de 1983. Se efectúa para hacer la devolución del valor de las compras que se hayan realizado. Para que esto suceda se debe obtener una certificación de paz y salvo por concepto de la cuota y esto debe ser expedido por la entidad administradora de la misma. Artículo 79. Determinación del valor de los pagos en especie que constituyen costo. Esto se determina de acuerdo a los ingresos conforme al artículo 29. Costos de activos fijos, entonces seguimos con la parte del componente, artículo 81, parte del componente inflacionario no constituye costo. No constituye costo el componente inflacionario de intereses, costos y gastos financieros de acuerdo a porcentajes establecidos en el artículo en mención. Esto no aplica para créditos con constructoras que otorguen corporación de ahorro y vivienda y tampoco intermediarios financieros que se vean vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Tenemos el artículo 81.1, componentes inflacionarios que no constituyen costo. Entonces, esto es referente a los intereses, demás costos y gastos financieros, en el cual se debe multiplicar el valor bruto de los componentes ya mencionados por la porción existente entre la tasa de inflación del mismo ejercicio.
Debe estar certificada por el DANE. Es la tasa promedio de colocación más representativa en el periodo y de acuerdo a certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia se debe realizar este proceso. Si los componentes están relacionados con moneda extranjera, no son deducibles los porcentajes. Bueno, continuando con los temas vistos del estatuto tributario, vamos a ver cuatro ejemplos de la determinación del costo fiscal. En el primer ejemplo decimos que Carmenza adquiere un vehículo marca Renault Duster en el año 2019 por un valor de 48 millones de pesos, el cual va a emplear para su movilidad. Al mismo tiempo, la empresa adquiere el mismo vehículo para el movimiento de transporte de personal dentro de la empresa. Debemos determinar el costo fiscal de los dos vehículos teniendo en cuenta que se hicieron adiciones por 4 millones de pesos en los dos casos y que la empresa determinó el método de línea recta para la depreciación de sus activos con un valor residual de 18 millones de pesos en este caso. En ninguno de los dos ejemplos se va a tener en cuenta el reajuste fiscal. Inicialmente pues decimos que en la empresa el valor de adquisición fue de 48 millones de pesos, del vehículo le sumamos 4 millones de pesos de las adiciones y restamos 6 millones de pesos de la depreciación teniendo en cuenta que se va a depreciar 3 millones de pesos cada año y estamos hablando de 2 años. El costo fiscal total del vehículo para la empresa sería de 46 millones de pesos. Para Carmenza, el precio de adquisición es de 48 millones de pesos. Carmenza no va a incluir las mejoras, teniendo en cuenta que esto le puede aumentar sus activos, por lo que va a manejar el costo fiscal del vehículo en 48 millones de pesos. En el segundo ejemplo decimos que tanto Carmenza como la empresa en la que labora adquieren acciones en una tercera empresa, Carmenza por 10 millones de pesos y la empresa por 100 millones de pesos. Para la presentación del costo fiscal de las acciones, decimos que el precio de adquisición es el mismo costo fiscal de las acciones, tanto en los obligados como en los no obligados a llevar contabilidad. Finalmente decimos que, o perdón, continuando con esto, con el tercer ejemplo, decimos que el costo fiscal de un local comercial, Carmenza, tiene un local comercial adquirido en el año 2016 por un valor de 65 millones de pesos. La empresa adquiere un local comercial al mismo tiempo y el costo es 4 veces superior. Carmenza tiene el local comercial para comercialización de pequeños productos haciendo parte del régimen simplificado del impuesto a las ventas, por lo que no está obligada a llevar contabilidad. Para la misma fecha, pues la empresa adquiere 4 veces superior y la empresa realiza adecuaciones por 20 millones de pesos, mientras que Carmenza lo hace por el 10% de este valor. Vamos a iniciar con Carmenza, que no está obligada a llevar contabilidad, entonces el precio de adquisición es de 65 millones de pesos, las mejoras decimos que son de 2 millones de pesos, no se tiene en cuenta el reajuste fiscal ni la depreciación, por lo que el costo fiscal, el total del costo fiscal para Carmenza del local comercial es de 67 millones de pesos. En el caso de la empresa decimos que el costo fiscal es de 260 millones de pesos, le realizó adquisiciones por 20 millones de pesos, lo que se va a sumar para el costo fiscal y la depreciación se establece en 5 años de 130 millones de pesos, toda vez que son 26 millones por año, para un total de 130 millones de pesos, los cuales se descuenta del valor obtenido anteriormente, por lo que el costo fiscal en este ejemplo es de 150 millones de pesos para la empresa. En nuestro último ejemplo decimos que Carmenza adquiere para el año 2014 una vivienda por valor de 100 millones de pesos. Para el año 2021 el autoavalúo que presenta Carmenza es de 140 millones de pesos y el avalúo catastral que estableció el distrito fue de 160 millones de pesos. Colocamos los tres valores acá y la forma de determinar el costo fiscal de la casa es el valor más elevado de los tres valores presentados anteriormente. En este caso es el avalúo que realizó el distrito. Si fuese alguno de los otros dos, nos establece el estatuto tributario que ese es el valor
que se va a establecer como el valor o el costo fiscal. Conclusiones. Dentro del análisis realizado se evidencia la importancia de conocer el concepto de renta líquida, ya que este corresponde al valor al que se deben aplicar los tributos. Se concluye que es fundamental conocer e identificar las deducciones que dan lugar a la recuperación de renta líquida, donde se encuentran deducción a renta bruta, depreciación, amortización, entre otros, los cuales cumplen con características diferentes contempladas en el estatuto tributario para que la renta líquida pues se haga efectiva. Por último, es importante no omitir activos ni pasivos, ya que esto no permite concertar el patrimonio existente de una forma adecuada para la declaración de renta y a su vez puede generar sanciones por inexactitud contempladas en el estatuto tributario. Finalmente, es fundamental identificar los diferentes activos, toda vez que esto permite la asignación del costo fiscal de una forma correcta, atendiendo la normativa contemplada en el estatuto tributario para cada uno de los conceptos. Para finalizar y de acuerdo al desarrollo de la actividad, es determinante conocer los activos que se deprecian y que se amortizan, ya que estos cuando se realizan para efectos fiscales dan lugar a deducciones dentro del costo fiscal. Asimismo, es elemental identificar las normas comunes de los activos fijos y móviles, estando inmerso pues los requisitos paz y salvo, los cuales establecen características propias que permiten determinar el costo de estas. Finalmente, la necesidad del Estado de obtener los recursos que le garanticen suplir el gasto público se ve reflejada cada año en el establecimiento de la reforma tributaria. Allí se emiten todos los lineamientos de tributación, tanto para las personas naturales como jurídicas, determinando quiénes están obligados y quiénes no están obligados a llevar contabilidad. Para quienes están obligados a llevar contabilidad es importante tener en cuenta los aspectos que se deben incluir en el momento de determinar el costo fiscal que tiene a disposición para el cumplimiento de los objetivos trazados. Y para las personas naturales se debe tener en cuenta la normatividad para el establecimiento del costo fiscal, en especial de los vehículos, toda vez que este no debe ser el más favorable, sino por el contrario, el valor más alto establecido, como lo vimos en los ejemplos presentados. Finalmente es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con las deducciones en lo que hace referencia a la renta de los asalariados. A diferencia de las personas jurídicas, no se está hablando de gastos, sino que hace referencia a deducciones especiales que se generan de acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario. Y en conclusión, para determinar las deducciones establecidas en el estatuto tributario, es importante tener en cuenta la cédula a la que se pertenece, de acuerdo al método de obtención de ingresos, por lo que en cada uno de los casos las deducciones varían para que de esta forma se pueda determinar la renta líquida gravable. Esta es la bibliografía presentada. Muchas gracias.